Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo le esté bendiciendo a ustedes de una forma muy especial en esta preciosa hora, momento en el que se ha llegado para que escudriñemos las Escrituras. Este es su programa Escudriñando las Escrituras de la Misión Evangélica San Juan 539, la gran familia de Jesús. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es bien importante, porque este tema, si nosotros le ponemos atención y lo vivimos, entonces vamos a tener la bendición de ir mejorando cada vez más en nuestras vidas y siendo bendecidos por el Señor. Bien, vamos a dar inicio entonces en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1 y versículo 19. Ahí es donde vamos a meditar en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 19 al 25. Vamos a meditar y analizar este versículo bajo el tema hacedor de la palabra. Basados en Santiago capítulo 1 y versículo 19, leemos y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero, oiga esto, hacedores de la palabra debemos ser, pero debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Tomando en cuenta el versículo que acabamos de leer, entonces vamos a meditar bajo este tema que se llama hacedor de la palabra. Miren qué interesante, qué importante es este tema. ¿Por qué es importante? Es importante porque a través de este tema nosotros podemos aprender dos cosas acá. Vamos a aprender dos cosas. Uno, Dios habla con nosotros. A Dios le gusta hablar con el ser humano. Fíjese bien, desde un inicio. Esta es la primera parte. Y la segunda parte es qué hacemos nosotros con lo que Dios nos habla. Mire que no sé si usted se habrá puesto a pensar en esto, pero desde que nosotros llegamos al Evangelio, lo primero que Dios ha hecho es hablar con nosotros, hablar. Y desde que hay existencia, el ser humano existe en la faz de la tierra, Dios desde un inicio buscó un diálogo con el ser humano, hablar con el hombre. Veamos aquí. En el libro de Génesis, cuando Dios hubo creado todo, dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Esa es la idea del Señor. ¿Por qué Dios quería hacer al ser humano? Porque Dios quería tener a alguien con quien platicar. Dios quería tener a alguien con quien expresar, ¿verdad? A quien expresarle las ideas de Dios, los planes de Dios, tener a alguien con quien hablar. Y eso fue realmente uno de los objetivos de crear al ser humano. Entonces, Dios creó a Adán y Dios creó a Eva. Y desde que los hubo creado, aquí viene realmente la importancia de la palabra de Dios. Desde que Dios creó a Adán y a Eva, Dios comenzó a hablar con ellos. Miren qué maravilloso, qué interesante, porque Dios, habiéndolos creado, Dios comenzó a instruirlos, a aconsejarlos. Y por eso vemos realmente la importancia que tienen esos dos elementos. Uno, fíjese bien, que la palabra Dios nos la dé. Pero dos, que nosotros pongamos por obra la palabra del Señor. Mire qué importante. Basados entonces a esto, podemos recordar por un momento
¿qué fue lo que sucedió con el primer hombre que Dios hizo en la tierra? Resulta de que Dios habló con el hombre, es decir, Dios le predicó al hombre, a Adán, a Eva, Dios los instruyó y les dijo qué es lo que no tenían que hacer, qué es lo que tenían que hacer, qué cosa era lo que a Dios le agradaba y qué cosa era lo que a Dios no le agradaba. Entonces, ese mensaje Dios se los da a Adán y a Eva. Entonces Dios, en la primera parte de estos dos elementos, Dios envía su palabra. Pero la segunda parte, que es la parte nuestra, al oír el consejo de Dios, tomamos una decisión. O la hacemos o no la hacemos. Y por eso el tema en esta oportunidad, como dice aquí arriba, ¿verdad? Dice, hacedor de la palabra. Ahora, ¿qué quiere el Señor entonces? Que al oír la palabra de Dios, nosotros la pongamos por obra. Eso es todo. Veamos, desde un principio estoy diciendo que Dios habló con el ser humano, lo aconsejó. Por ejemplo, a Adán y a Eva le mandó la palabra y le dijo, todo lo que quieras hacer acá en el huerto, lo puedes hacer. Menos le dijo, vas a probar del fruto, le dijo, de este árbol. Sencillamente, todo lo que quieras hacer es lícito, menos una cosa. ¿Ok? Ahora, Dios había hablado al hombre, es decir, el consejo de Dios ya estaba, la instrucción de Dios ya estaba dada. Ahora faltaba la segunda parte. La segunda parte es la que nos corresponde a nosotros de ese mensaje. Y eso se refiere a que nosotros lo pongamos por obra. Entonces, cuando Dios habla a Adán y a Eva, ellos quedaron totalmente instruidos por Dios. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios, instruirnos. Y cuando ellos quedaron totalmente instruidos, ellos tomaron una decisión de hacerla, ¿ve? O no hacerla. Como dice acá, de ser hacedor de la palabra, de ser hacedor de la palabra, ¿ok? De ser hacedor de la palabra, o de no hacer la palabra, sencillamente. Y a esto que me quiero referir en esta oportunidad. Resulta de que Adán y Eva tomaron la decisión de que, habiendo recibido la palabra, ellos tomaron la decisión de no hacer la palabra. Mire que dos cosas bien importantes. Ellos tomaron la decisión de no hacer la palabra, al grado que cuando llegó el enemigo de sus vidas, el Satanás, la serpiente antigua, y también les predica y también aconseja a Eva. Entonces Eva dijo, voy a ser hacedora de la palabra, pero de la serpiente antigua. Mas no así voy a ser hacedora de la palabra, ¿ok? Mire, del Señor. Y por consiguiente ellos tomaron una decisión, no ser hacedores de la palabra. Pecaron, pecó Eva, pecó Adán, y cuando, hubieron caído en pecado, entonces Dios inmediatamente volvió a hablar con ellos bajo una pregunta y le decía a Adán, ¿dónde estás? Al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y dice la Biblia que a Adán se le escondía, porque Adán creyó que Dios no lo había ubicado geográficamente en el lugar. No, si Dios ya sabía dónde estaba, Dios ya sabía lo que había hecho, y por eso es que vino palabra de Dios para con Adán. Lamentablemente Adán se niega y dice, no, se empezó a esconder, y ya después le dijo, Señor, es que la mujer que me diste. Entonces, como quien dice, echándole las culpas al Señor, ¿no? A la mujer también, y le dice a la mujer, ¿y qué te pasó? ¿Por qué no oíste mi voz? No, es que la serpiente me engañó. Entonces, ¿qué nos enseña esto? De que nosotros los seres humanos tenemos dos clases de palabras. Una, la palabra que nos viene del Señor. Y dos, la palabra que oímos por ahí, que nos rodea en las calles. Los consejos del maligno, los consejos del enemigo. Y en este sentido, entonces, ante dos mensajes o ante dos palabras que a usted le caen, usted decide si se vuelve hacedor de la palabra del Señor o no.
Al final, Adán y Eva tuvieron sus consecuencias por decidir no hacer la palabra del Señor, ¿sí? Tuvieron sus consecuencias. Entonces, a partir de ahí, de que la historia bíblica comienza, a partir de ahí, entonces encontramos de que en toda la historia de la humanidad, siempre Dios ha resuelto hablar con el hombre. Aunque el hombre sea necio, aunque el hombre sea desobediente, aunque el hombre decida no hacer la palabra que Dios le manda, pero Dios ha sido muy constante y de mucha paciencia, y Dios está hablándonos. Fíjese que nos habla por todos los medios posibles, a través de los predicadores, de los evangelistas, de los pastores, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Mire, Dios de toda manera, Dios siempre nos está enviando un mensaje, una palabra. El problema está en que esa segunda parte, que es la que a nosotros nos corresponde, muchos decidimos no hacerla. Muchos decidimos hacer caso omiso. Muchos decidimos no ser hacedores de la palabra. Lamentablemente, oyendo la palabra, el consejo de la palabra, nosotros decidimos hacer otra cosa. Fíjese que todo esto que les he dicho nos ayuda a reconocer que se presume, se supone que los evangélicos que oímos el mensaje de Dios, que oímos las predicaciones, somos estas personas las primeras en poner por obra todas esas predicaciones que oímos. Dije se presume. ¿Por qué razón? Porque aún nosotros, los creyentes, los evangélicos, no obstante estar oyendo el mensaje, cuando vamos a los cultos, cuando encendemos a lo mejor la radio, cuando estamos atentos a través de cualquier medio escuchando un mensaje, entonces el punto es que el mensaje usted lo escucha. La situación se da en que no somos hacedores de la palabra. Nosotros tenemos libre albedrío. Y en ese libre albedrío que tenemos, entonces usted decide si la hace o no la hace. El problema es, uno, no es problema de Dios, porque Dios siempre está hablándonos. El problema es, en la segunda ocasión, que nosotros escuchando esa palabra no la ponemos por obra, no la hacemos. Ese es el verdadero problema. Y repito, quizás esto va más para los que ya conocemos el Evangelio, porque se presume de que nosotros como evangélicos, al escuchar un consejo de parte del Señor, estaríamos prestos para ponerlo por obra. Pero no es así, fíjese. Habemos evangélicos, cristianos, habemos creyentes que tenemos años de estar escuchando de parte de Dios esa palabra, pero el problema que tenemos es que no la estamos haciendo, no la estamos poniendo por obra. Entonces el llamado es precisamente a lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, en el versículo 19 al 25. Ese es el llamado, porque en todo caso el apóstol Santiago dice en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra. Eso es lo que Dios quiere. Y no tan solo oidores. Porque entonces dice que nos engañamos a nosotros mismos, dice. Mire qué tremendo. Desde que yo tengo conocimiento y comencé a congregarme en una iglesia, cada vez que estamos en el culto, hay palabra, hay consejo, hay predicación. Cada vez. Porque si usted se reúne a un culto y no hay predicación, no se llama culto porque no se le está cultivando. Llámele otra cosa. Pero lo cierto es que en la casa de oración donde nos congregamos, todas las veces que hemos llegado, hay una palabra de parte de Dios para su pueblo. Entonces, Dios no falla, porque Dios está constantemente hablándonos, aconsejándonos, instruyéndonos, enseñándonos, guiándonos. Todas esas son las virtudes de la palabra del Señor. Pero entonces, ¿qué pasa después que Dios nos habla? Queda, fíjese bien, a su libre albedrío, a su decisión, si usted la pone por obra o no la pone por obra. Si usted es hacedor de la palabra o no la hace. Queda a su libre albedrío. Porque tampoco este asunto es como quien dice obligado, pues a la fuerza. No, ahí cada uno,
¿verdad? Cada quien oye la palabra y decide si la vive o no la vive, si cambia o sigue siendo el mismo, ¿sí? Si se vuelve obediente o sigue siendo desobediente. Así de sencillo. Si se quita las mañas o sigue manteniendo las mismas mañas. Así de sencillo. Si usted mantiene las mismas costumbres, malas costumbres, o se quita las malas costumbres. Pero lo cierto es que la palabra viene para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, dice la Biblia. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo cuando le escribe a Timoteo. Dice que la palabra es para eso, para instruirnos, corregirnos, redarguirnos, de tal manera que el hombre de Dios sea perfecto en todas las cosas. ¿Por qué? Porque a través del consejo nosotros vamos adquiriendo conocimiento, pues vamos adquiriendo sabiduría. Y en este sentido, ese conocimiento, esa sabiduría, si la ponemos por obra, si somos hacedores de la palabra, entonces las cosas van a ser diferentes. Porque aquel que oye la palabra y la pone por obra, no, hombre, ese sí que es de bendición. Su vida cambia, su vida mejora, su vida es totalmente bendecida. Fíjese bien. En el versículo 19, donde comenzamos leyendo la Biblia, el Señor se refiere precisamente con el tema a hacedores de la palabra. El Señor se refiere y dice, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Por qué dice el Señor en primer lugar que seamos tardos para hablar, tardos para airarse y prontos para oír? ¿Por qué? Porque a veces nosotros ponemos en primer lugar lo que debe de estar en segundo lugar. Somos desordenados. Por eso es que dice el Señor acá. Primero dice el Señor en el versículo 19, todo hombre sea pronto para oír. Este es el orden de Dios. Después que usted ha oído, entonces después hable. ¿Sí? Y nosotros lo hacemos al revés. No hemos oído consejo y aquellas personas que no oyen consejo, lógicamente van a tener un problema, porque muchas veces hablamos sin ser orientados. Mire el orden de Dios, se lo voy a repetir. Primero oír y después hablar. Como quien dice, primero escuche la orientación de la palabra, el consejo que Dios le da, y después actúe. Ese es el orden de Dios. Nosotros no, somos al revés. Primero actuamos y después, buscamos consejo y decimos, mire, ya metí las extremidades, mire, ya me metí en un problema, mire lo que dije y no lo hubiera dicho, me arrepiento de haberlo dicho. ¿Por qué? Porque somos al revés. Primero actuamos, primero hablamos, primero hacemos y después oímos el consejo. Y acá el Señor dice que es todo lo contrario a lo que nosotros hacemos. Dice que seamos prontos para oír. ¿Por qué vamos a ser prontos para oír? Porque si usted está atento al consejo de la palabra del Señor y después actúa, entonces quiere decir de que usted va a tener una conducta de acuerdo a lo que ha escuchado en la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es de que debemos de ser hacedores de la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que vamos a hacer va a estar en base a lo que hayamos escuchado. Y escuchado, por supuesto, palabra de Dios. Y no seamos arrevesados, pues. Que primero actuamos y después venimos a buscar palabras, que me metí en un problema, mire lo que hice, mire lo que dije, mire dónde me he metido en este problema. Y eso nos pasa muchas veces por no estar atentos a oír, sino que somos impulsivos para actuar. Y cuando hablo de estar atentos a oír, el orden de Dios es este. Primero es el consejo, después es la acción y por último la corrección. Mire qué tremendo si nosotros agarramos realmente ese orden del Señor. En esta oportunidad estamos hablando sobre el tema hacedor de la palabra. Es decir, aquella persona que pone por obra
la palabra del Señor, porque no es solo por oír, sino que lo que oye uno tiene que ponerlo por obra. Ese es el tema, y lo estamos basando en el libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 19 al 25. Mire qué maravilloso. Vamos a hacer una pausa con el tema, vamos a dejar un momento de alabanza, pero no se me vaya porque venimos con la segunda parte en este programa del tema que estamos meditando, que es hacedor de palabra. Alabemos a Dios y seguimos después con la segunda parte. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón.
milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás. Vamos, iglesia, canta. Aunque no vea, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, Señor. Así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Qué bueno es el Señor, qué maravilloso realmente. Esta alabanza pues nos da gozo, precioso, bendito sea el Señor. Bueno, continuaremos entonces con la exposición de esta segunda parte. Vamos a seguir hablando acerca de lo que dice Santiago con el tema hacedor de la palabra. Ese es el tema. Entonces, decíamos de que aquí esto lo podemos tomar como en dos partes. Por un lado, la parte de Dios cuando nos habla y por el otro lado, la parte de nosotros que decidimos si hacemos la palabra o no la hacemos. Es decir, si la ponemos por obra o no la ponemos por obra. Entonces, la importancia de oír la palabra es que nos aconseja, nos instruye, nos enseña, nos guía y por consiguiente esa palabra nos va a dar la pauta de la sabiduría y el conocimiento para que de ahí nosotros decidimos si la ponemos por obra. Entonces, al ponerla por obra, esa palabra, ya con conocimiento de la palabra de Dios, poniéndola por obra, vamos a ser de mucha bendición. Entonces, aquí hablábamos sobre este orden que Dios estaba plantando cuando dice que seamos prontos para oír. ¿Ok? Primero, ¿qué es lo que estamos oyendo? Para que después podamos hablar, para que después podamos accionar, para que después podamos dirigirnos en esa palabra. Entonces, cuando nos volvemos hacedores de la palabra, sin duda de que no vamos a tener fracaso, vamos a tener éxito y todo lo que hagamos va a ser muy bueno realmente, ¿verdad? Con buenos resultados,
porque cada paso que vamos a dar lo vamos a hacer poniendo por obra la palabra del Señor. Fíjese que dice la Biblia en el versículo 21, siempre del Santiago capítulo 1, en el versículo 21, dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Mire qué interesante. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué implantada? No podemos los seres humanos escoger, ¿verdad?, con relación a la palabra, sino al contrario, como seres humanos debemos de cumplir esa palabra. Y es implantada porque la palabra ya está ahí, está creada, está servida de parte del Señor. Y lo bueno es que esta palabra está implantada en la misma línea. Aquí no se puede cambiar la palabra del Señor o la voluntad del Señor, o que aflojar, llamemos así, en el contenido de su palabra, sino que la palabra es una sola. Entonces dice el Señor que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la palabra que ya está, la palabra dicha por el Señor, la palabra escrita en la Biblia, el consejo que Dios nos da, que no son 2 ni 3, es una sola línea, es un solo consejo, es un solo. Fíjese que la palabra sigue siendo la misma desde que el Señor la creó hasta el día de hoy. Si algo me gusta a mí es que lo que está escrito en la Biblia es tan real, es verdadero, es indiscutible, que hasta el día de hoy nadie ha podido reformar el contenido de la Biblia. Si nosotros hablamos de las leyes terrenas, por ejemplo, estas leyes que han sido creadas por el hombre se están reformando cada cierto tiempo, porque pierde su vigencia con el tiempo. Y hay que reformarlas, hay que derogarlas, o hay que crear nuevas leyes que vayan acorde a las necesidades del tiempo en la sociedad. Pero la Biblia no, fíjense. La Biblia, desde que se creó hasta el día de hoy, no tiene reforma. No se puede. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y es implantada. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Aquí lo dice, de que nosotros tenemos que recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué? Porque esta, dice, puede salvar nuestras almas. Mire qué interesante. Esta puede salvar nuestras almas y por eso tenemos que recibirla con mansedumbre. ¿Y por qué dice esto el Señor? Porque el Señor bien sabe de que la palabra de Dios, oiga esto, no es fácil, no es sencilla, no es suave. Sí, en una oportunidad el apóstol San Pedro le dijo: Señor, mira que esas multitudes que te seguían se van yendo cada uno, ¿verdad? No prediques así, Señor. Cambia, Señor, de predicación. Y el Señor, la respuesta que le dio a Pedro es: ¿te quieres ir? Le dice, tú también, le dice. Imagínate. ¿Te quieres ir? Tú también, le dice. No le dijo, sí, tenés razón, vamos a predicar así más disfrazado, más bonito, más político. No, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es cortante, más cortante, que toda espada de doble filo. Y penetra, dice, hasta partir el alma, las coyunturas, el corazón, los tuétanos de coyunturas. Esa es la palabra, hermano. O sea, no es fácil. Por eso dice acá de que oigamos esa palabra con mansedumbre. Porque habemos algunos que nos enojamos, nos molestamos. Cuando escuchamos la palabra predicada por un predicador, nos molestamos. Y tienen razón. Porque la Biblia dice que son como clavos hincados, dice la palabra predicada por los pastores o los predicadores. Así dice. Porque habemos quienes nos molestamos, nos enojamos, queremos oír una palabra dulcita, queremos oír palabra de amor, queremos oír palabra así bonita, suavecita,
que solo nos hable de amados hermanos, que el cielo es para nosotros y que allá vamos a estar en bodas y que Dios es amor, ¿verdad? Está bien, esa palabra está bonita, pero la palabra de Dios no solamente se queda a ese estilo. La palabra de Dios es recta, es viva y es eficaz. Y entonces, cuando se predica la palabra del Señor, tal cual está escrita en esta Biblia, entonces el problema es que a muchos no nos gusta. Algunos nos sentimos ofendidos y decimos, uy, qué fuerte, hoy me tiró el pastor, hoy lo dijo por mí. Ese es el peor error que podemos cometer. Si usted en alguna oportunidad oyó esa palabra y sintió que lo que estaba diciendo el predicador estaba pegando con su condición de vida, no es el predicador, no es el Espíritu Santo quien lo quiere transformar, bendecir, cambiar, salvar, hermano. No se sienta mal, no se sienta mal. Nosotros le ponemos bloqueo a la palabra del Señor y decimos, este hombre a regañarnos vino, me está tirando, por mí lo dice, y un montón de situaciones. Otros hasta optaron por irse del lugar donde se congregan. Mire, ya no quiere venir, no, ya no, porque el hombre que es de pastor, mucho tira, muy duro predica. No, amados, ¿sabe qué dice la Biblia? Que la palabra es dura, dice. Así dice. Dura es tu palabra, dice. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Si aquí, gracias a Dios, porque si nos está cayendo la palabra y usted cree que por usted se está predicando, bendito el nombre del Señor. ¿Sabía usted que cuando hay una herida en la piel, por ejemplo, y usted le echa limón, eso le va a arder? Entonces, cuando hay algo que yo, en la condición que yo estoy caminando en el Evangelio, y la palabra viene y habla directamente en mi condición de vivir, me va a molestar. Entonces está cayendo el limón en la llaga, pues en la heridita. Y por eso es de que muchos se enojan. No se enojen. Aquí dice la Biblia, en el versículo 21, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Seamos mansos, humildes, sencillos. Y si aquella palabra vino tocando su condición de vida, no se enoje. No, al contrario, dígale, Señor, tenés razón. A partir de hoy me voy a hacer, mire, hacedor de la palabra. A partir de hoy. Y voy a hacer tu voluntad. Eso es cuando nosotros damos el brazo a torcer, decimos, sí, Señor, tenés razón. Pero cuando no queremos dar nuestro brazo a torcer, ¿verdad? Queremos siempre salir con esa altivez, ese orgullito, esa jactancia que muchos de nosotros tenemos y que cuando oímos al predicador decir ciertas palabras, nos ofendemos. Nos ofendemos. Y aquí lo que dice es que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, dice acá. ¿Por qué? Porque esta, dice, puede salvar vuestras almas. Y es que así es, pues. Usted se va a salvar oyendo palabra y poniendo por obra la palabra. Usted se va a salvar oyendo palabra y se va a salvar, como dice aquí, haciendo la palabra. Cuando oímos palabra y nos molestamos, nos enojamos, murmuramos, yo creo que difícilmente podría ser que nos salvemos. Porque así lo dice aquí en la Biblia. Que oigamos a la palabra con mansedumbre, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí lo dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Oír esa palabra, ponerla por obra, hagámosla. Está bien que no, me aporració el predicador, me garroteó. Sí, pero es por su bien. Es por su bien. No se moleste. Hay personas que dicen, es que este viejo es metido, dicen, ¿verdad? ¿Y qué le importa a este viejo? Ya me está tirando otra vez. No, ya no vuelvo a ir mejor. Imagínense. Con correr se lo arregla cuando acá dice que oigamos la palabra con mansedumbre, porque esta, dice, nos puede salvar el alma. Aquí lo dice, hermano. Así que no hay para dónde. Y veamos hoy el versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque entonces nos engañamos a nosotros mismos.
Cuando usted oye la palabra, pero hace cosas al contrario de la palabra, dice la Biblia que usted mismo se está engañando. Esa es una gran realidad. Muchos decimos que somos evangélicos y no es cierto, nos estamos engañando. No, yo tengo 20 años de estar en la obra. Mentiras, nos estamos engañando. No, es que yo, pues en el evangelio le sirvo al Señor. No es cierto, nos estamos engañando. Porque si no hacemos lo básico, ¿cómo vamos a hacer lo más? Si no hago lo básico, ¿cómo le voy a servir al Señor? No puedo. Si soy de aquellos que no soy manso para escuchar palabra y me molesto y murmuro, entonces me estoy engañando. Eso lo está diciendo en su carta el apóstol Santiago. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vaya. Y luego más abajo dice, pero ser hacedores. Ser hacedores. Por eso tenemos que poner en práctica la palabra que nos orienta, que nos enseña. Pongamos en práctica la palabra que nos guía como evangélicos. Por eso la gente tiene razón cuando ve a un evangélico portándose mal. ¿Y qué es lo que dicen? Ve, miren, y es evangélico, dicen. Ahí dicen. Y es evangélico, dicen. No dicen, y es católico, miren, y es mormón. No, la gente dice, y es evangélico, porque están viendo la forma de acción nuestra, que nos enojamos, que nos resentimos, que somos orgullosos, que no nos gusta que nos digan nada, que por todo nos quebramos. Cuando la gente mira todo eso, nuestras actitudes feas, dice la gente, por pena tal vez no me lo dice a mí, pero dice la gente en su mente, y es evangélico, y es evangélica. Peor cuando es pastor, y es el pastor, dicen. Mire qué tremendo. Por eso es necesario, como dice el versículo 22, que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque entonces nos estamos engañando. Sencillamente nos estamos engañando. Por gusto. Pues. ¿Y el cambio dónde está? Pues? Ahí está diciendo que tiene 5, 10, 15, 20 años de estar en el evangelio. ¿Y el cambio dónde está? No hay cambio. ¿Por qué? Porque no somos hacedores de la palabra. Porque la oímos, pero oímos como oír llover, decía mi abuelita. Oye como oír llover, decía. Y así es, nosotros oímos la palabra como oír llover, si es que la oímos. Porque hay de algunos hermanitos por ahí en la iglesia que ahí están en el culto, pero su mente está por otro lado. Su atención está a ver a dónde. Y no le ponemos atención a la palabra del Señor. Y entonces es lamentable cuando vamos a un culto, tanto que cuesta llegar a la casa de oración, tanto que cuesta caminar para la casa de oración. Y que lleguemos y a perder el tiempo, no vale la pena. No, usted va a recibir el consejo, usted va a aprender. No vale la pena solo llegar por irse a sentar, pero que su mente se divague. Pongamos atención, porque así usted va a aprender y usted se va a salvar, porque va a estar haciendo la palabra del Señor. Mire lo que dice el versículo 23 de la carta de Santiago. Capítulo 1, versículo 23. Mire cómo dice. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Usted se ve en un espejo y dice, mire qué bonito tengo esto y tengo lo otro. Pero ya cuando se va, se le olvida. Oye la palabra y al ratito se le olvida. Acordémonos la parábola del sembrador, cuando Jesús habla de que cuando la semilla cayó entre espinos, por ejemplo, que luego estos crecieron y la ahogaron, que la semilla cayó junto al camino, por ejemplo, que vinieron las aves y se la comieron. Estos son aquellos, dicen, que oyen la palabra. Al principio la reciben contentos y aceptan, sí, tiene razón, pero salidos de la casa de oración, se le olvida la palabra que escuchó. No retenemos palabra.
No retenemos el consejo, se nos olvida. Ese es el problema. Mire lo que dice el versículo 25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, a la palabra. Más aquel que le pone atención a la palabra y persevera en la palabra. Mire cómo dice, no siendo oidor olvidadizo, o sea que son de los hacedores. Dice Santiago así, dice, más el que mira atentamente en la ley, es decir, más el que está atento a la palabra. Oiga bien, el que persevera en la palabra, el que persevera en la palabra, el que no es oidor olvidadizo, sino que es hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí está la respuesta. Ahí están los resultados. Ahí está lo que yo puedo recibir de parte del Señor. Si yo soy oidor, hacedor, le pongo atención a la palabra, la pongo por obra y camino conforme a la palabra. Aquí acabamos de leer lo que dice la Biblia. Vamos a ser bienaventurados y todo lo que hagamos va a ser de prosperidad y todo nos va a salir bien y entonces vamos a ser de mucha bendición. ¿Por qué? Porque oímos y la hacemos, la ponemos por obra. Así dice Santiago. Yo les invitaría a ustedes que han tenido la oportunidad de escuchar esta palabra hasta el final, como conclusión, que meditemos. ¿Seré yo de aquellos que solo vamos por ir al culto? ¿Seré yo de aquellos que a la hora del mensaje estoy distraído? ¿Seré yo de aquellos que no hemos valorado el consejo de Dios? ¿Seré yo de aquellos que, habiendo oído la palabra, no la pongo por obra? Sigo siendo el mismo. Hagámonos ahí un autoexamen y respóndase. Y si su respuesta es negativa, dice, sí, realmente no le pongo atención a la palabra, no la pongo por obra, llego a distraerme al culto. Si usted llega a esa conclusión, yo le diría, estamos a tiempo para que cambiemos de actitud, para que después de ser así como que no le ponemos importancia a la palabra, que cambiemos de actitud, póngale importancia a la palabra, óigala atentamente, óigala y después póngala por obra. Y va a ver que todo lo que usted hace va a ser de bendición, porque usted va a ser bienaventurado, usted va a ser bienaventurada. Qué interesante. Ojalá que la palabra de esta hora, realmente este consejo, de veras, ojalá que lo tomemos bien en serio, bien formal. Y si nosotros somos de aquellos que dice aquí la Biblia, cambiemos. Y no seamos oidores olvidadizos, sino oidores hacedores de la palabra del Señor. Y usted va a ser de mucha bendición, se va a dar cuenta. Su vida cambia, sus costumbres viejas se van, feas. Y ya va a ver, las cosas buenas vienen cuando hacemos o ponemos por obra la palabra del Señor. Amén. Llego hasta acá, que el Señor me les bendiga a todos ustedes, familia. Invitarles porque todos los miércoles a las 7 de la noche estamos transmitiendo este programa, escudriñando las escrituras de la misión evangélica San Juan 5:39, la gran familia de Jesús. Por ahorita que Dios les bendiga a todas y a todos.